siguiente expositor, un prestigioso médico de nuestro país que nos acompaña y que está aquí con nosotros en este primer congreso de Medicina, Especialidades y Deportes. Adelante, José. Me toca presentar al doctor neurólogo. Él es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es neurólogo, egresado del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI del Distrito Federal de México. Neurólogo pediatra del Hospital Pediátrico del Centro Médico Nacional Siglo XXI del DF. Residían aquí cuando nació, aunque dio a luz su madre en Santiago, y su padre nos acompaña hoy por aquí también, al cual le recibimos, doctor Luis Álvarez, con un aplauso. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante extenso, pero así como extenso es bastante importante e interesante que no solamente el neurólogo entienda lo que es la epilepsia, sino el médico general, el internista, el pediatra e incluso lo que es la población general. En los países desarrollados, donde hay estadística, el 1% de las personas antes de cumplir los 20 años de edad se le hace el diagnóstico de epilepsia. 2/3 de estos pacientes se le hace el diagnóstico de epilepsia en la infancia. Por eso es que la principal causa de consulta en el neurólogo pediatra sigue siendo la epilepsia. Según la Organización Mundial de la Salud, hacia 1973, define la epilepsia como una afección crónica. Eso es sumamente importante, tener en cuenta que es una afección crónica de etiología diversa, caracterizada por crisis recurrentes. Cuando yo hago énfasis en las palabras, es porque lamentablemente tenemos la confusión de que un paciente que convulsione se le pone de una vez el diagnóstico de epilepsia, y no necesariamente. Es sumamente importante tener en cuenta que tienen que ser crisis recurrentes debido a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales, que es lo que nosotros llamamos como crisis epiléptica, asociada a manifestaciones clínicas y paraclínicas, específicamente en el electroencefalograma. Las crisis convulsivas se pueden definir como la manifestación clínica resultada de una descarga neuronal anormal y excesiva. Las manifestaciones clínicas consisten en fenómenos anormales, transitorios y bruscos, entre los que pueden incluirse las alteraciones del nivel de conciencia, alteraciones motoras, alteraciones sensitivas, alteraciones psíquicas y alteraciones vegetativas. El paciente epiléptico no solamente es el que cae al piso y tiene la más común, que es la tónica clónica generalizada, lo que nosotros comentamos como la gota, se conoce en el medio, sino que también un paciente epiléptico puede tener lo que nosotros llamamos una epilepsia del lóbulo temporal, que es un paciente impulsivo, que es un paciente agresivo, que en un buen historial clínico y una buena exploración clínica, ayudado de un electroencefalograma o de un video electroencefalograma, podemos en un momento dado hacer el diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal. La Comisión de Epidemiología y Pronóstico de la Liga Internacional contra la Epilepsia define la crisis epiléptica como la manifestación clínica presumiblemente originada por una descarga excesiva de neuronas a nivel cerebral. Si se dan cuenta, he mencionado 3 definiciones sobre lo que es la epilepsia, pero son definiciones utilizadas en diferentes escuelas o organismos. Nosotros nos regimos en la Liga Internacional contra la Epilepsia. Esta consiste en fenómenos anormales, bruscos y transitorios, que incluyen alteraciones, como había comentado, en la conciencia, alteraciones sensoriales, motoras, neurovegetativas y psicológicas. La siguiente, por favor. Como había comentado, el 1% de la población se le hará el diagnóstico de epilepsia antes de los 20 años. Aquí no hay distinción de sexo, edad ni raza, teniendo en cuenta
que 2/3 partes del epiléptico inicia en la infancia, como comenté ahí abajo. ¿Sí? Es sumamente importante, y yo siempre he dicho que el neurólogo es un especialista que tiene que ser muy clínico y tener un muy buen historial clínico al paciente. El aspecto epidemiológico: si hay historia familiar, el riesgo de crisis es mayor que la población general. Si uno de los padres es epiléptico, el riesgo de que un hijo sea epiléptico es 1 en 25, si es una epilepsia idiopática. 1 en 67 si es secundaria. Y si son ambos los padres, el riesgo aumenta a más de 1 por cada 25 habitantes. Seguimos. Esto es un cuadro donde hablamos de la incidencia, donde podemos observar que a medida que hay 2 puntos que están altos, que es en la infancia, y un segundo punto que sube en relación a la incidencia, que es en pacientes por encima de los 60 años de edad. Y eso se puede explicar porque ya el paciente es hipertenso, es diabético, viene el evento vascular cerebral, viene la hemorragia hipertensiva, y todo esto puede ser causa de que el paciente sea epiléptico como consecuencia. Cuando va al neurólogo, porque al pediatra se le prende el bombillo, se explora, se estudia, y resulta y sucede que es un paciente que tiene un tipo de epilepsia, y lo que se refleja es un dolor de estómago o en cólicos, como dicen los padres. Otro tipo de crisis parcial simple son de origen psicológicos y de sintomatología autonómica. Las parciales complejas las tenemos simples, las parciales complejas, que hay pérdida del conocimiento en estos pacientes. La generalizada, la más frecuente, es en adultos, es la tónica clónica generalizada, donde el paciente, la característica es que está precedido o no de un aura, o sea, el paciente le avisa que va a convulsionar, incluso el paciente puede ir manejando, se estaciona y se acuesta. El paciente puede en un momento dado gritar, los familiares dicen: tiró un grito. Ese grito es porque la fase tónica, cuando el paciente se pone duro, compromete los músculos respiratorios, y en esos segundos el aire pasa a través de las cuerdas vocales de una manera forzada y tira el grito. Luego viene la parte clónica, donde, como ya comentado, compromete los músculos respiratorios 2, 3, 4 segundos, y el paciente se pone morado. Por eso la cianosis en los pacientes que tienen epilepsia de tipo tónica clónica generalizada. Algo muy importante y es muy frecuente, es la más frecuente en la adolescencia, son las crisis de ausencia, que tenemos típicas y atípicas. Así como su nombre lo dice, el niño se ausenta. Es raro verla después de los 4 años de edad. Hay que hacer un diagnóstico diferencial sumamente importante con el trastorno por déficit de atención. Los padres se quejan que el niño en el colegio no le va bien, que no pone atención, y resulta y sucede que lo que el niño está presentando son crisis de ausencia. Ese lapso de tiempo, cuando el niño se da cuenta, ya el profesor continuó dando las clases, no aprende porque está perdido. Entonces dicen: ese niño tiene un trastorno por déficit de atención. Va a muchos médicos, lo tratan con metilfenidato, el niño sigue con la sintomatología, hasta que a alguien se le ocurra pensar en un tipo de epilepsia de tipo ausente o ausencia.